¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho andar en carretera? Híjole, pastor, lo más difícil que se me ha hecho andar en la carretera es, pues yo tengo el gusto de decir que a través de este trabajo pude sacar adelante a mis hijas que son licenciadas, las dos. ¿Cómo mantener tu relación con Dios estando tú en la carretera? Fíjate, pastor, que sí, cuando yo empecé, ¿Cómo es que llegas tú a la iglesia? híjole, yo llego a la iglesia, pastor, ¿Te fue difícil aceptar el desafío al pastorado? yo creo que la iglesia la podemos tener llena de gente, pero realmente no todos están bien plantados en el Señor. Porque la pandemia, muchas iglesias, de lo que oímos, de lo que se oye, de las pláticas que tenemos con diferentes pastores, yo creo que casi el 50% de la gente ya no volvió. Es como por decir el predicador que predica en la calle y le dice a la gente, ve a la iglesia y se acabaron tus problemas. Le digo, pues le está contando mentiras. Que mis hijos digan, yo quisiera ser como mi papá en cuestiones de cómo amó a mi mamá, cómo amó a Dios. La iglesia yo creo que ha caminado más por ella que por mí. Dios lo bendiga, bienvenidos nuevamente al programa Conociendo el Ministerio. El día de hoy pues nos está visitando nuestro hermano Manuel. Hermano, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros para que te presentes, te conozcan. Dios le bendiga, pues soy el pastor Manuel Rodríguez, de ocupación pues pastor, chofer de tráiler, y somos del templo cristiano Ismeraí. Ismeraí. ¿Qué significa Ismeraí? Dios me guarda. Dios te guarda. Por ahí estamos en Segunda de Crónicas, por ahí está el nombre de Ismeraí. Eso. Dios me guarda. Te guarda en la carretera y donde quiera que andas. Exactamente, me guarda, muy bien guardado. ¿Cuánto tiempo ya hoy hay en la carretera? Llevamos 25 años, desde no, 25, 26, 27 años desde el 98, pastor. Porque tiene que, como unos 22 años, ¿cuánto tendrá que nos conocemos? No, ya tenemos, sí, ya tenemos. Ya andabas en ese tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Andaba tu papá, tu hermano. Sí, mis tres hermanos, yo y mi papá. Sí, ya andamos ahí. Ya tiene su tiempo. ¿Y qué te llamó a subirte al portable, dicen? Al portable, hombre. Es que cuando me caso, pues estaba la maquila, lo de siempre. La maquila y los gastos, pues no alcanzaban. Y mi papá, pues era trailero. ¿Él siempre fue trailero? Sí, casi 40 años que estuvo en el volante. Y pues en vacaciones nos íbamos con él, claro. Lo de siempre, vacaciones de chiquitos a México, Tapachula, él anda toda la República, toda. Y nos íbamos con él y pues ahí y nos empezó a enseñar y cuando ya me caso, pues ya después que empiezan los gastos, dije no, vámonos. Opté por irme a la carretera y hasta ahorita, gracias a Dios, ahí andamos dándole. Ya tanto tiempo, ¿y qué tal? ¿Cómo está el trabajo ya? Híjole, pues está el trabajo, a mí siempre desde que yo me subí al tráiler, cuando yo empecé el tráiler empecé aquí en el cruce. Empecé cruzando aquí al Juárez El Paso, empecé algunos años aquí cruzando y luego ya empecé la carretera algunos años, pero cuando yo empiezo la carretera, pues yo algo veía que cuando mi papá andaba en la carretera, pues nunca estaba en la casa. Y mi papá sí eran 3, 4, hasta 6 meses. Llegó a durar fuera de casa, porque él andaba en ese tiempo en los puertos con una pipa con la turbocina. Y duraba hasta 6 meses. Entonces, pues nosotros, como quien dice, crecimos sin papá, como quien dice, porque él duraba mucho tiempo fuera. Mi mamá fue la que se hizo cargo y somos 5 hombres y una mujer, pues ahí nos dábamos un poquito de vuelo. Y cuando yo empecé que opté por irme a la carretera, pues yo también dije, híjole, pues no voy a estar en la casa. Y pues hasta ahorita,
hasta ahorita sigo allá y... Bueno, y te digo esto, o pregunto esto, tal vez se estarán allí también con la intriga, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia, ¿verdad? O el pastorado? Pero me llama a mí la atención y también, ¿por qué no reconocer el trabajo que implica andar fuera, en la carretera? Porque bien dice uno, pues tú sabes que sales. Pero quién sabe si regreso. Sí, entonces tal vez tú tienes un manejo muy defensivo en lo que a ti respecta, ¿verdad? Pero nunca falta el que venga. El que... Entonces, es complicado, vaya, si estar ya llevando un ministerio como pastor, estar al frente de una congregación, añadiéndole este trabajo, que tienes que salir, tardar, no sé, algo que se ofrece en la familia, en la iglesia y todo esto, pues es complicado. Por eso digo, se me hace interesante, ¿verdad? Y también para que conozcan un poquito también de esta área. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho andar en carretera? Híjole, pastor, lo más difícil que se me ha hecho andar en la carretera es, por ejemplo, cuando hay un problema familiar. La impotencia de... Sí, pues ahora fue que en noviembre murió mi papá. Sí. En noviembre murió mi papá y yo llegaba de viaje y me iba directo a la casa de mi mamá para estar ahí con él porque él ya estaba postrado en cama. Y me acuerdo que el último día me despedí de él, y salí de viaje y me acuerdo que me habló mi mamá como a las 4 de la mañana. Yo estaba de hecho en Chihuahua, andaba aganchando la caja cuando me habla mi mamá y en cuanto vi la llamada dije sí. Y me habla mi mamá y me dice que ya había partido mi papá y pues se me hacía... Fue una de las cosas que se me hace así, impotencia no haber estado allí con él, al final. Y pues ahí vengo, pero aparte de eso, pues cuando se ha enfermado mi esposa, ha habido problemas ahí familiares con mi hijo y andar allá y a veces, por ejemplo, mi esposa pues muchas cosas las tiene que arreglar ella para no decirme o para no me dice para que no te venga recio, no te alteres. Preocupado, sí, no te preocupes, pero pues sí es difícil, la verdad sí es muy difícil, más que todo con lo familiar. Más que todo yo creo que con lo familiar en la iglesia, pues cuando ha habido diferentes problemas, pues gracias a Dios que ha estado mi esposa. Pero en lo familiar sí es muy difícil andar allá y recibir una llamada y no poder estar al momento para atender la situación. Es muy, muy, muy Porque difícil. si de hecho estás trabajando aquí tú en una maquila, en una compañía, no sé, algo, y recibes una noticia o te buscan o X, a veces es difícil, ¿no? A veces para que te den hasta un permiso de salir. Ahora estar en otra ciudad, decir, bueno, corro, vuelo, ¿cómo le hago para llegar? ¿Verdad? Es complicado y saber que tienes tus horarios también, no es nada más que te vienes, agarras el camión y vámonos. No, tal vez estás esperando que te carguen o descarguen, no sé, que sea lo que todavía te espera como para decir, no, aún tengo unas horas aquí para poder llegar hasta... De hecho... Cuando se casó mi hija, la mayor, no estuve yo, se casó mi hija y no estuve. Cuando se graduaban de las escuelas, allá el papá trabajando, cuando me tocaba los diciembres, estar fuera de casa, en diciembre estar fuera de casa, como en diciembre por lo regular siempre se para el trabajo, entonces me tocaba los diciembre estar fuera de casa y pues solamente una llamada y vas a llegar o no vas a llegar y pues muchos diciembres me la pasé en Silao, en diferentes partes donde no había viajes. Los cumpleaños pues no se diga. Sí, mi cumpleaños eso como que ya pasaba de que un gancito con una velita y yo solito, pero sí, pues sí está difícil, pero digo yo que gracias a Dios por ahora ya los CONALEP la hicieron profesión. Ya, ahora sí, ya está. Ya está. Ya en el CONALEP ya tienen como una carrera técnica. Carrera técnica en logística, algo así. Ya en navegación terrestre. Sí, ya son ingenieros, sí. Y gracias a Dios, pues esto, a pesar de que no está uno en la casa y de tantas cosas que ve uno en la carretera y tantos accidentes, todo lo que pasa,
pues yo tengo el gusto de decir que a través de este trabajo pude sacar adelante a mis hijas que son licenciadas, las dos, se graduaron de licenciadas. Tengo a mi hijo que terminó nada más la preparatoria, terminó, ya no quiso, pero gracias a Dios pudimos sacar adelante en esa área, la casa, o sea, a pesar de que son tiempos muy difíciles, porque parece que no, por ejemplo, ahorita en este tiempo con las tolvaneras, como han estado, a mí me tocó un accidente, me accidenté en Villomada, me chocó un tráiler por atrás, llegó y me pegó y los jóvenes que chocaron conmigo, estuvieron muy graves por el golpe. Yo solamente fueron golpes internos, esguinces y todo, pero en estas tolvaneras, una de las cosas es que uno anda afuera y cuando a mí me hablan por teléfono que había un problema en la casa, me siento impotente, pero ahora le tocó a mi esposa, le tocó saber que estaba yo accidentado y ella estar aquí en Juárez. Entonces también para ellos como familia, mi mamá, mi papá, todos, pues es una impotencia saber, allá está mi hijo accidentado y qué le pasó, cómo está. Le digo, y es difícil, sí es difícil, pero pues es lo que dijo, es lo que sabemos hacer y andamos haciendo. ¿Es la única que te ha tocado? Sí, gracias a Dios que es el único accidente en tantos años que lo que llevo, el único accidente que he tenido. No he tenido ningún otro accidente. ¿Y qué es lo más fuerte que te ha tocado ver? Hijo, lo más fuerte que me ha tocado ver, pastor, me tocó ver una familia que se accidentó y me tocó ver morir 2 niños chiquitos. Uno de los niños murió en brazos de mi hermano, de uno de mis hermanos. Íbamos yo y mi hermano en convoy, íbamos para Delicias. Y antes de llegar allá a Sueco, ahí en una curvita de Sueco, se accidentó. Y eran 2 señores ya adultos, traían a la hija y traían 4 niños. Y todos murieron, nomás el señor no murió y el señor iba alcoholizado, el señor. Y en una troca se voltearon y cuando llegamos, pues me tocó ver a los niños que murieron, a los 2. Bueno, de los que ya estaban vivos, 2 niños. Ahí mismo terminaron con nosotros, conmigo, con mi hermano. De tantos accidentes que me ha tocado ver muchos accidentes que he llegado a ayudar, he llegado ahí a apoyar, pero de muertes y he visto mucha gente morir, he visto gente que la han aplastado. Me tocó un autobús que se volteó y aplastó varias gente y también llegar ahí a ayudar y también me tocó ver ahí la gente cómo moría. He visto muchas cosas y yo creo que cuando pasa eso es cuando uno dice, ay Dios, quiero volver a mi casa, quiero llegar con bien. Y como dices, a veces uno trata de andar trabajando bien, pero pues no sabemos cómo viene el otro, más en estos tiempos. Ahorita yo creo que anteriormente en la carretera la droga no era como la que hay ahora. Ahora ya es el cristal también. Se ha metido mucho. Sí, ¿no? sí. Ya los choferes, lamentablemente, a muchos que no saben ni cómo andan y provocan unos accidentes muy tremendos. Entonces, pues hay de todo se topa uno en aquellos lados. Porque yo me acuerdo que se usaba mucho el famoso perico, ¿verdad? La cápsula. Pero había quienes no sabían ni siquiera usarla. Porque ellos apenas subían o en plena carretera se la tomaban y esa también tenía su manera de cómo tomarse. Porque pues ese medicamento, si mal no recuerdo, era para las personas que tenían problemas como con la tiroides, ¿verdad? Sí, entonces un mal uso, o sea, una mala disciplina, porque eso te quitaba hasta el hambre, ¿sí? Pues entonces, tú tienes que llegar y aún que no traigas hambre, aunque te sientas bien y todo, tienes que tomar tus horas de descanso, dormir, comer, en fin, para que de cierta manera eso haga un cierto efecto, ¿sí? Sin causar otro, ¿cómo pudiéramos decirlo? Un infarto a lo mejor, porque pues sí, mal usado, que aunque no deja de ser ¿cómo se puede decir? Una droga, entonces, ¿Una droga? Sí,
mal usada, pues tiene sus consecuencias, Claro. sí. Pero vaya, el trabajar en esto, oye, creo que te da la oportunidad tanto de, no sé, conocer gente, de ir, venir, a lo mejor no sé cómo se maneje ahorita, yo tengo muchos años que yo ya no seguí en nada de esto. En un tiempo, pues también, como decías, ¿verdad? Me tocó andar de cuello duro. Andar de cuello duro. Sí. La diferencia entre un cuello duro, ¿verdad? Pues es que traen corbata porque manejan autobuses foráneos. Bien, en aquellos años, yo recuerdo que los radios, los CB, no nos permitían traerlos. Y si alguno traía por ahí, lo traía escondido, ¿verdad? Por los famosos panditas de aquellos años. Todo esto ha cambiado, ¿verdad? Ya no existe todo esto. Ya no hay panditas, o sea, los federales. ¿Sí? La manera que se comunicaban no era con señas. Ahora, ¿cómo se comunican? Usábamos luces, usábamos señas nosotros. Sí. Ahora, ustedes, ¿cómo ha sido la comunicación? Sabes de que sigue igual la carretera, son las luces, las señas. Un accidente, desde el que viene, que pasó el accidente, le va uno cambiando las luces. Cuando uno arrebasa, ya como los que tenemos tiempo, pues ya sabemos, ya conocemos las señas. Pero, por ejemplo, anteriormente, como dicen ahora, la vieja escuela que a mí me tocó con mi papá, era de que todos se saludaban, los traileros, llegaban a tomar café y todos se saludaban, pasaban uno al otro y siempre se estiraban la mano, y todo eso ya se perdió. Ya ahorita se perdió, ya la gente, ni aunque anda en la propia compañía. Incluso en eso. En la propia compañía ven a uno que está tirado, ya no se paran, ya pasan. Ya es más, ya ahora la gente está, ya no cargan unas pinzas arriba del tráiler. Ya. Oye, porque bueno, algo he escuchado yo que, por decir ahora, desde que tú sales, la puerta lleva tal vez un cierto sistema que si la abres, el carro se bloquea o algo así, ya no puedes ni siquiera bajarte. O sea, desde que sales, o tal vez en ciertas compañías, ¿no? Las unidades, que todo eso ha tal vez provocado que se pierda la relación o la amistad o no sé, la convivencia entre operadores o qué ha dado lugar todo esto. Yo creo que lo que ha pasado es que ahora en ciertos lados, Laredo, Juárez, ciertas fronteras, abrieron muchas escuelitas. Entonces, en la escuelita, pues le enseñan lo básico a manejar y lo básico. Pero los que venimos, por ejemplo, los que venimos de un papá, un tío, que anduvimos en la carretera con ellos, allá era de que se ponchaban y a bajarse a cambiar la llanta. Y que se quedaban tirados y ahí mismo a arreglar el tráiler. O sea, era muy diferente ahora. Ahora hay cámaras, los camiones traen cámaras. Ahora está más en cuestiones de seguridad, pues la verdad nomás son las cámaras, ¿ah? Para un accidente. Ya sea el accidente, si nosotros no lo provocamos, ahí traemos una camarita, y esa camarita, si yo agarro el teléfono, me dice, deja el móvil. Si yo vengo durmiéndome, la camarita empieza a mandar señales allá donde dice que vengo cansado. Entonces todo eso ya lo están monitoreando y lo están viendo, de que se va quedando dormido, o va usando el teléfono. Es pura seguridad para mucho control, para la empresa, y de hecho todo esto viene a raíz de ahora de toda la gente que empezaron a venir los indocumentados, porque empezó muchas compañías empezaron a traer gente de Monterrey, de Torreón, de Zacatecas, para acá, para lo que era la frontera. Y pues lógico, vienen cobrando bastante dinero a la gente que traen de allá, peruanos y todo eso. Entonces, a raíz de eso, muchas empresas empezaron a poner cámaras. Aparte de que ya la carretera ya no es segura, ya la carretera ya... Uno de los tramos que era de los más seguros era Juárez, Chihuahua.
era de los tramos más seguros que hay. Ahora ya tampoco, ya este tramito ya está muy peligroso, ya Villomada no se diga, Villomada tienen ahí desde que pasó el accidente con aquel hombre Sí, que se subieron a que los puestos. mató mucha gente. Ya ahí hay que pasar quedito y ahí ya si pasa unos recios lo tablean y luego mataron en la carretera, ya han matado varios choferes. Entonces se puso muy duro este tramito, se queda uno dormido en ciertas áreas, se levanta uno y la caja está abierta. Entonces ya no para entrar a por el lado de Flores Magón, ya no van a dar la vuelta por allá. No, ya no. Tiene que ser directo. Sí, los que agarraban Villomada por allá para salir acá por el lado de Sueco, pues todos esos por casi puro particular que tienen su camión para no pagar la caseta de Villomada, que es la cara, Sí. y dar la vuelta, pero todo eso ya está peligroso, ya, o sea, ya ahorita hasta en la misma caseta llega uno y llegan y lo asaltan y está ahí la Guardia Nacional y la Guardia Nacional no dice nada, o sea, ya es algo que está muy descarado ya en este tiempo. Entonces, por eso uno tratan, y ahora las compañías tratan de decir, si vas de aquí a Chihuahua, no te pares, y si te regresas y ves que no vas a regresarte, duerme, porque no quiero que te pares, porque o te asaltan o te abren la caja o pasan muchas cosas. Entonces este tramito que era el seguro, pues ya no está seguro, ya. Se acabó la seguridad, se acabó el compañerismo, o sea que en este tiempo ya ahora sí que ser trailero es como que sales, pero pues ya a veces, muchas veces ya la seguridad que mete la empresa nomás es para ellos, o sea, seguridad de su carga, seguridad de su camión, pero ya muchas veces el chofer ya no le interesa si se lo llevan o no se lo llevan, ellos aseguran su camión, su carga y lo demás. Pues hay como, por eso ahora sí que cuando sale uno, ahora sí que tengo que salir ya bien ¿cómo se puede decir? Dice mi esposa, sal bien orado, porque ahora sí que está difícil para allá. Te tocó también andar en Estados Unidos, ¿no? Sí, me tocó andar para el norte. ¿Y allá cómo es el trabajo a diferencia de acá en México? Fíjate que para allá, pastor, la diferencia de Estados Unidos, a mí me tocó andar corriendo para todos lados, corría allá. Y allá lo que tienes que nomás es manejar, dormir. Manejar, dormir. Porque cuando yo empecé allá, empecé con un team, con otra persona que fue el que me enseñó a andar allá, porque yo no conocía nada de Estados Unidos. Y cuando empiezo yo a trabajar allá, me suben con una persona, un amigo mío, que es el que me empieza a enseñar al libro, porque que allá sí allá sí es muy ordenado, ¿verdad? A comparación de aquí yo puedo manejar si voy para México y si quiero irme derecho me voy hasta México. Y allá no, allá son ciertos horarios, tantas horas y a parar a dormir y allá es más, ¿cómo se puede decir? Más regulado todo el movimiento allá. Tanto el peso de la carga. Sí, todo, sí. ¿Cómo se llaman? Los pies de largo que tenga la caja, todo. Sí, allá todo va regulado. Aquí, pues ya aquí en México va uno para Hermosillo, por ejemplo, que tiene uno que pasar todas las sierras y se topa dobles de varilla, pues cuánto no llevan, pues, sí. Casi 60 en aquellos toneladas. Años decían que una Nissan cargaba un elefante. ¿Cuánto no podrá cargar una? Entonces, sí, pues te imaginas. Y de aquel lado está muy regulado, pero también hay partes también donde está peligroso. Por ejemplo, me tocaba ver que en Houston hay partes donde no puede uno entrar porque hay mucho negrito y asaltan. En Detroit me tocó llegar a Detroit mucho. O sea, también se da. Sí, también allá se da mucho que asalto y todo eso. Entonces, pero allá está muy regulado y allá es lo único que se dedica uno, a manejar y luego a dormir, a comer, bañarse y es todo. O sea, eso es todo lo que hace uno allá. Nada más, no es de que llego a tal parte y voy a conocer aquí. No, llega uno, descarga y a lo mejor ese mismo día hay carga o para el otro día y ya lo están moviendo para otro lado. Pero tienen sus parqueaderos grandes, ¿no? Grandísimos a donde llegan. Sí, está muy grande, las res áreas le llaman allá, son grandes, pero ya a cierta hora bajando, allá lo que tiene, casi lo que yo me fijé que tiene el americano, que no le gusta manejar de noche. Allá no les gusta manejar de noche. De hecho, yo cuando comencé con el amigo que yo andaba, ya también se creía americano.
sea, ya él creía que era de día, porque ahí me dijo, tú vas a manejar puro de noche y yo manejo puro de día. Y como yo estoy impuesto a mí me gusta más manejar de noche, a mí yo de noche. Y yo le dije, no, dije, pues, o sea, esto es lo mío. Y yo manejaba toda la noche, amanecía y seguía manejando hasta que le tocaba el turno a él. Pero ya para cierta hora, ya todo está lleno, las redes áreas, llega uno a echar diésel y está todo lleno, ya no hay dónde acomodarse, entonces pues ya avanzarle. Y ya cuando me tocó a mí andar solo, pues más bien yo hacía al revés. Cuando ya descansaba yo, descansaba más o menos en la hora del día, que estaban solas, ya en la noche que se llenaba todo, ¿no? Pues yo andaba comiendo como el Pac-Man, andaba manejando y le cambiaba el horario para poder avanzar, porque ya en la noche es muy difícil hallar un lugar donde estacionarse allá, muy, muy difícil. Bueno, y dentro de todo este contexto, ¿cómo poder tener o cómo poder sobrellevar una relación con Dios? Cuando andas fuera de casa, cuando te sientes tú desesperado porque sucedió algo, cuando ves un accidente, te sientes impotente de no poder ver, no poder hacer más, o la frustración de que alguien murió y pues, aunque tú hubieras querido lo más posible, ya no se podía hacer más. ¿Cómo poder tener una relación? Que no es lo mismo, te digo, aquí en la casa, ¿verdad? Con tu familia, andar lejos y a lo mejor a veces que te toca un compañero que no es cristiano. O andar en ese tipo de ambiente que a veces es pesadito. Es pesado. Sí, a veces los 10-28 que ponen, ¿no? Los apodos, pues. Sí. Toda esa situación, ¿cómo poder uno poder sobrellevarlo? Para tú sentirte, a veces no con el llegar a la iglesia, fallé aquí, fallé acá, me siento mal, ya no quiero ir, porque, no sé, te dejaste llevar, no sé, la situación. ¿Cómo mantener tu relación con Dios estando tú en la carretera? Fíjate, pastor, que sí, cuando yo empecé, yo sabía, ¿verdad? Yo sabía con lo que me iba a topar, yo sabía los riesgos y yo sabía, que en la carretera siempre como dicen los demás, ¿verdad? Lo que uno encuentra es sexo, alcohol y drogas, ¿verdad? Cualquier lugar que uno llega hay alcohol, hay drogas, hay mujeres, hay de todo. Entonces, yo, gracias a Dios, desde que yo empecé en el tráiler, cuando empecé, yo ya empezaba en la iglesia. Entonces, eso fue para mí pues una ayuda, porque yo, gracias a Dios, que hasta ahorita, ya que tengo años, que la gente que me conoce en el ambiente del tráiler, la gente que ya me conoce y todo, gracias a Dios, saben que yo no me drogo, saben que soy pastor. Y cuando anduve con este hombre que me enseñó allá, él era testigo de Jehová. Él era testigo de Jehová y empezaba a querer cambiar él a una iglesia pentecostal, y ahí andaba entre que azul y buenas noches. No más que yo me recuerdo que este muchacho, está joven, siempre andaba en depresión. Deprimido. Y parece que no, pero estar en la cabinita ahí los dos y oyéndolo, yo cuando le hablaba por teléfono a su esposa y ¿cómo estás? No, ando bien mal y no he comido y ando con depresión y pues yo manejando oyéndolo, yo decía, no, pues ayúdalo porque me la va a pegar, al rato tú vas a andar igual que todo depresivo. De por sí, parece que no, pero andar tanto tiempo fuera de la casa, a veces la responsabilidad de andar manejando como allá en un país que no es mi país, de no meterme en problemas allá por decir, no quiero que me van a quitar la visa, quiero hacer las cosas bien. Entonces traía uno mucha responsabilidad, y sobre todo en la responsabilidad de andar allá, de andar manejando, de no cometer algún accidente, cualquier cosa. Y luego estar preocupado porque acá en Juárez, pues mi esposa moviéndose con mis dos hijas en ese tiempo, por eso yo tuve que irme al norte a trabajar,
porque ya mis hijas empezaban en la universidad. Más costo. Sí, y como empezaron las dos juntas en el mismo, al mismo, ¿cómo se llama? Estudiar lo mismo, son licenciadas en Derecho. Entonces, una de mi hija, la mayor, entró a la UASH y 2 semestres y se salió. Y luego ya se metió con la otra, con la que sigue. Entraron juntas a la Universidad Cultural, ahí las tuve. Y pues cuando ya empezaron ahí, pues yo dije, ahora sí, y gracias a Dios, que me fui para allá para poder solventar los gastos de las universidades, pero era pues estar pensando mi esposa todos los días desde donde vivimos hasta la universidad, llevarlas, y luego 2 mujeres, 3, mi hijo pues está más chico y pues solas en la casa, yo allá, entonces parece que no, pero sí es mucha la presión, es mucho lo que uno carga, pero pues eso es lo bueno de haber llegado a la iglesia, de que cuando yo salía de casa, yo siempre le decía a Dios, Señor, yo salgo, pero yo sé que tus ángeles están en mi casa, tú la guardas, hay una cobertura sobre mi esposa, sobre mis hijas. Y yo siempre le he dicho a Dios, Señor, si es tu voluntad, ya me voy, pero si es tu voluntad que vuelva, pues así va a ser. Y si no, pues bueno, si es que no, pues tú sabrás, Señor. Pero gracias a Dios hasta ahorita he venido, se terminó el tiempo de andar allá, ya me vine para acá. Y ahorita, pues gracias a Dios, yo creo que cuando yo me vine para acá, siempre orándole a Dios de que Dios me acomodara en un trabajo, y me acomodó donde estoy ahorita. Y pero donde estoy ahorita, lo que me da mi tristeza es ver tanta droga, ahorita hay una droga que le llaman unos mentados rines, son unas pastillas que las muelen y luego ya se las meten por la nariz. Y ahorita el cristal no se diga. Ahorita cuando hay retenes de la, ¿cómo se llama? De la Guardia Nacional, traen como un tipo rayo láser, y lo primero que hacen es escanean los vidrios, todo, porque sí detecta el cristal se pega, yo creo, y detectan cuando alguien anda fumando cristal. Entonces, para mí mantenerme ha sido por la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Mucha gente que no me conoce, y al principio cuando han visto mi trabajo, el ritmo que yo tengo de trabajo, muchos han dicho, no, este compa se droga, este compa no puede andar como trae su ritmo de trabajo sin drogarse, no se puede. Entonces yo no he tenido que hablar, los mismos compañeros, no, este vato es broda, él es cristiano, es pastor, yo lo conozco ya hace tiempo, y este compa es su ritmo de trabajar, no se droga. Entonces yo creo que ha sido Dios, no he sido yo, porque yo creo que sin Dios pues anduviera igual que todos los demás, o peor. Es que la fama o el pensar de la gente es eso, ¿verdad? Y desgraciadamente generalizan. Todos son así. Bueno, tú has hecho o has tratado de hacer una diferencia, sí, que se vea que a pesar de andar en ese lugar o en ese tipo de ambiente, se puede. Se puede mantenerte, pues se puede guardarte de todo eso, ¿sí? ¿Cómo es que llegas tú a la iglesia? Híjole, yo llego a la iglesia, pastor, por medio de mi esposa. Primero se convierte mi mamá. Primero pues, la conoce a mi mamá. Sí. Y ella fue la primera por un tío que teníamos. Se la empieza a llevar a la iglesia a mi mamá. Y es la primera que se convierte en mi mamá. Y después de mi mamá, yo me recuerdo que mi papá no quería nada, pues nada, él era muy devoto de San Judas Tadeo, y en el tráiler traía un Buda. Un clásico. Sí, era un Buda y esto y lo otro y todo. Entonces, cuando mi mamá empieza a ir a la iglesia, mi papá empezó a notar el cambio, empezó a ver que, caray, ya. Porque mi mamá era muy tremenda, mi mamá era muy peleonera ahí con todas las vecinas de la cuadra, y como era una mujer sola,
sea, sola porque mi papá no estaba, y luego éramos 5 hermanos y luego éramos bien vagos. Tenía que tener un carácter. Sí, todo el mundo llegaba a reclamar algo de nosotros y pues lógico, para ella éramos los angelitos con... Sí. Mi hijo no hace nada y se andaba peleando con medio mundo, o sea, era peleonera mi mamá. Y cuando empieza a ir a la iglesia, yo creo que pues se nota el cambio. Ya mi papá empezó a notar el cambio. Y, caray, ¿qué pasó? Y mi papá, cuando él andaba en las pipas, mi papá duró mucho tiempo trayendo mucha droga para Juárez. Él en las pipas traía droga para Juárez. Y mi papá ahí en la casa, cuando entregaban, nosotros estábamos chiquitos, yo recuerdo, lo que yo recordaba cuando llegaban la gente, yo me imagino que por la droga, mi mamá, yo la llegué a ver con una matralleta. En la pura puerta de la casa traía una matralleta mi mamá, donde yo creo que estaba cuidando que nadie entrara, en lo que ellos hacían todo. Entonces, eran tremendos mi papá y mi mamá. Y cuando se convierte mi mamá, mi papá, con el tiempo, un día se levanta mi mamá para ir a la iglesia y mi papá se levanta y se cambia y le dice, mi mamá, ¿a dónde va? Y dice mi papá, pues ¿qué no va a invitar? ¿Quiere ir a la iglesia? Sí, vamos, sí. Pero mi papá iba con la mira de decir, voy a ir a la iglesia, esta mujer ya anda muy peinada, muy cambiadita, muy tranquila. Voy a ir a la iglesia y el primero que la abrace y la bese, a ese me voy a aventar, porque iba con su pistola fajado. Y cuando llega mi papá a la iglesia, que en ese tiempo se congregaba mi mamá en Ebenecer, allá las Aztecas, con el pastor Juanito, allá se congrega, allá empezó mi mamá. Y cuando llegan a la iglesia, se baja mi mamá y todo, y cuando mi papá se baja, que va caminando, él cuando platica, mi papá, su testimonio, ¿qué pasó? Dice que en cuanto llegó él a la puerta, dice, yo no sé qué pasó, pero yo sentí que alguien me agarró del pelo y se lo llevó hasta enfrente y cayó de rodillas, pues, allí en el altar. Ese primer día que entró, cayó de rodillas a llore, se acabó el culto y no sé cuánto, ahí siguió, a llore. Y ahí Dios lo cambió, ahí Dios lo transformó. Y cuando ya ellos están en la iglesia, mi papá y mi mamá, anteriormente de ir a la iglesia, cuando yo estaba pues joven, pues, más chavo, ya estamos en el 5º piso, dijo. Estamos. Sí, cuando yo ya estaba chavalón, pues era muy problemático, tenía me metía muchos problemas. Y cuando me caso, mi mamá y mi papá le decían a mi esposa que me dejaran, le decía, váyase, déjelo. O sea, con no va a sacar nada bueno. No tienen hijos, nada, mira, o un hospital o un panteón, es donde va a terminar. Y si es que no termina ahí en la casa con Galván. Entonces, ella, mi esposa, pues no, ya aferrada. No, que al rato, y que esto, y que el otro, y pues no, bueno. Entonces, a mi esposa la empiezan a llevar a la iglesia, mi mamá, la empezaron a llevar. Y se convierte al Señor mi esposa. Y cuando ella se convierte, a los 3 años, pues llegué yo. Pero esos 3 años, híjole, para ella, cuando que yo llegara fueron, yo creo que fueron uno de los peores 3 años de su vida. Yo creo que ella conociendo al Señor y yo sin conocerlo, a veces llegaba yo en las noches y la veía orando ahí en la casa, y siempre que llegaba la veía orando y clamándole a Dios, y diciendo al Señor, cambia a mi esposo, y yo llegaba y de una patada para arriba. ¿Te molestaba todo eso? Para arriba, y órale, dame el cenar y esto, lo otro, y me perdía, me iba. De hecho, ella, pues pobre, yo llegué a mandarla a la iglesia con el ojo morado. Cuando ella empezó a ir a la iglesia, le daba un paqueadazo, pues que te ha paqueado, yo creo, y la mandaba golpeada. Y allá en la iglesia donde ella empezó allá con Juanito, después de ahí se vinieron a Ebenecer, que está aquí con la pastora Sarita, y ahí estaba. Y me acuerdo, pues ahí en la iglesia, ahí las hermanas no se pintaban, pura falda. Y me acuerdo que ella, cuando llegaba, las demás hermanas la veían con el ojo morado y pues todo, ay, pobrecita la hermanita y esto.
Y como mi esposa la conoce, pastor, como es de chicharachera, y ella llegaba y les decía ahí a las hermanas, ay, a ver si no me regaña la pastora, porque ahora vengo con el ojo morado pintado, y ya ves que aquí no nos dejan, el ojo moradote, y ella pues chicharachera, jugando ahí todo. Y después de 3 años, llegué yo allí a Ebenezer. Después de que se convierte ella a los 3 años, llegué yo allí a la iglesia. Y el día que llego a la iglesia, pastor, ese día, llegué a la iglesia a un culto, y eso, yo iba en la rutera pasando por ahí, y mi hija, la mayor, estaba chiquita, era un culto de niños. Y me acuerdo que mi niña, antes de irse a la iglesia, me decía, ve papá, sí. Y yo pasé la ruta porque yo me iba mucho para el kilómetro 4. Y pasé y me bajé y dije, voy a llegar aquí a la iglesia. Y me acuerdo que cuando llego a la iglesia, llego y me metí allá atrás, y pues las hermanas, nos va a carterear, ¿no? Y veo que me ve mi esposa y luego me ve mi mamá, y que pues yo las vi que pues lloraron, va, yo creo dijeron, mira, ¿cómo vino? Pues se acabó el culto, pastor, y me peleé afuera de la iglesia. Allá afuera de la iglesia me peleé con unos que pasaron por ahí, casi atropellaron a uno de mis hermanos. Y ahí me peleé, luego traía una Biblia que mi esposa me había regalado, ahí me la dio, de pasta dura, esa sí dura. Sí, con esa, en el nombre del Señor, ungido, y vámonos. Y me peleé, y ahí me peleé, y nos separaron, y total de que me fui. Ahí en la iglesia estaban en un retiro de 3 días de ayuno y oración, allí, y ahí se quedaron. En la noche volvieron estas personas y quebraron los vidrios de la iglesia. Llegaron a apedrear la iglesia y quebraron los vidrios, y a una hermana casi la descalabran. Y ya cuando yo me di cuenta de lo que había pasado, pues yo dije, esto no es para mí. No, dije, acabo de ir, la primera vez que voy, como dicen ahora, mi primera chamba. Sí. Acabo de llegar y mira lo que provoqué, que ya quebraron vidrios, y no, dije, no. Y ya no quise ir, dije, no, ya no vuelvo a la iglesia. Hasta que después fue el papá de la pastora, un ancianito, Mano Rosales, que fue y me buscó hasta la casa y habló conmigo. Usted no se preocupe, me dijo, échale ganas. ¿Ya? Fue el que me motivó y me animó a volver otra vez a ir a la iglesia después de que había hecho el desorden. Y ya después de que llegué a la iglesia y pues ya empecé a ir. ¿Y cómo empezaste a servir, a trabajar y a integrarte, pues? Fíjate que cuando yo llegué, pastor, a la iglesia, después de que pasó eso, y yo siempre, pues estaba muy chavo, y cuando uno está chavo, la mentalidad es siempre que mi vida es el barrio y voy a morir por el barrio, y yo ahí donde vivía, en la área donde vivo, la Jilotepec, era muy conflictiva en aquellos años, estaba mucha, y ahí me juntaba yo, y muy peleonero, y a corta edad me llevan al tribunal, y luego mi mamá ya cuando yo salía, mi mamá, ya los policías ya la conocían, o sea, ya me agarraban los policías y llegaban a la casa y le gritaban, Alma, doña Alma, y ya salía mi mamá con el dinero, ay, ya me traen que no, ya era el pan de cada día. Entonces, a mí cuando yo que ya más grande, que empecé a caer a la cárcel de Piedra, pues escuchaba, cuando van los predicadores, escuchaba que Dios puede cambiar, Dios puede esto, Dios puede el otro. Entonces, en una ocasión, en un pleito, me dan un balazo a mí en esta mano. Me dieron un balazo, y todavía mi mamá me decía, ¿y no entiendes? ¿Y no entiendes? Y luego ya mi mamá me empezaba a hablar de Dios, me decía, mira, es que Dios, y pues yo nomás lo oía, y lo decía, es que eso no es para mí, mamá. Eso no es para mí, yo no puedo ir a una iglesia a sentarme, pero eso no es para mí. No, que mira, que Dios. Después, mi esposa, cuando íbamos a tener a mi primera hija, me acuerdo que iba saliendo de mi casa y me estaban esperando ahí unas personas con una escopeta, y cuando salgo corriendo, venía mi esposa caminando y alcanzó ella a ver y a correr, y antes de llegar a la casa de ella tiraron, y yo me acuerdo que alcancé a meterme abajo de un carro y nomás se oía las esquirlas por todos lados y a correr,
Entonces, creo yo que ya cuando pasa eso y mi esposa empieza a ir a la iglesia, ya Dios empezó por todos lados, ¿verdad? Ya todo me salía mal, todo me salía mal. Hacía algo me salía mal, esto, todo me empezó a salir mal. Entonces decía yo, ahora todo me sale mal y todo me sale mal. Y luego a veces decía yo, ahora que mi esposa se arrimó acá a la iglesia, que decía yo que está con Dios, por lo que uno dice, está con Dios más cerquita, Dios sí la oye a ella, ahora todo me está saliendo mal. Entras a ese proceso. Sí, porque no entendía yo que ya las oraciones de mi mamá, de mi papá y de mi esposa estaban haciendo efecto. Por eso ahora como pastor, lo que yo casi siempre quiero inyectarle a la iglesia es la oración, la fe, de que hay hermanos, hermanas que tengo en la iglesia que yo creo ven muy lejos, que su hijo anda en drogas, su esposo no va a la iglesia, y lo ven muy lejos que vayan a llegar. Y el proceso que tuve yo, cómo Dios me empezó a acercar, no, le digo, si usted supiera, mientras usted está de rodillas, si usted supiera cómo está trabajando Dios. Le digo, mientras mi esposa estaba de rodillas, mi mamá estaba de rodillas, mi papá estaba de rodillas, Dios ya estaba trabajando conmigo, me andaba acercando por todos lados. Y hasta que llego a la iglesia, pero cuando llego a la iglesia todavía llego muy rebelde, muy rejego, y como era una pastora, yo veía que cuando llegaba la pastora al servicio, varios hermanos llegaban, y ¿qué pastora? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? Y yo le decía a mi esposa, le digo, ¿cómo son barberos? O más bien que llega y yo le decía a ella, yo no voy a andar igual que ellos, yo te digo, yo no voy, yo voy a venir a la iglesia por ti, güey, me voy a sentar, pero yo no voy a venir a barbear, Y yo creo que ese gusto no me duró ni un año, porque ya después era de los que, ¿qué hago, pastor? ¿A dónde? Dígame, ¿qué? Era de los barberos. Entonces, yo creo que el ego ese de que viene uno de la calle y de que ya en la calle uno se quiere ganar el respeto a golpes, se quiere ganar uno el respeto que porque yo caí para allá, que porque yo hice esto, que porque yo aquello. Entonces llega uno a la iglesia y ve a una pastora y dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿A poco ella me va a mandar o ella me va a...? No. Pero yo creo que Dios empezó a trabajar muy fuerte en mi vida, empezó a trabajar muy rápido y llegó el momento que pues era uno de los que siempre andaba ahí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué movemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Entonces yo creo que Dios no se equivoca. ¿Y en el llamado? ¿Cómo fue? Híjole, el llamado, pastor. ¿Sabes que cuando empiezo la iglesia, empecé rejego y luego ya después empecé como que yo solo ya Dios como que ya bájale al orgullo y bájale, ya no andas en la calle, ya no estás allá, ya eres una nueva criatura. Y yo batallé un poco cuando llegué ahí por la vestimenta, porque yo siempre anduve muy aguado y eso de ponerme un pantaloncito más apretado y para mí era del otro mundo, pero pues había de esas hermanas que son un cuchillo, un filete, un machete que llegaban y, hey, póngase otra ropa, hey, mire cómo se ve y cómo va a dar testimonio allá donde se juntaba y si sigue igual. Y pues yo decía, no, pues sí, tiene razón. Entonces, ahí donde yo vivía, muchos de los de ahí se hacían cristianos, pero de esos cristianos de los que se meten al centro de rehabilitación y a las 2 semanas ya andaban vendiendo las paletitas. Sí, de temporadas, de 3, 4 meses. Entonces, yo cuando llego a la iglesia, yo le decía a Dios, Señor, yo sí quiero y sí me gusta, pero no quiero ser como ellos, o sea, no quiero ser de 2, 3 meses. Yo quiero, Señor, si voy a quedarme aquí, ayúdame para dar testimonio de donde, ahí mismo, de que yo verdaderamente, de que tú sí existes. Y yo creo que la manera de que la gente vea que tú sí existes, como ya han pisoteado tanto ahí el cristianismo, han pisoteado tanto a Jesús ahí por las acciones de muchos, toda la gente cree que no existes. Entonces ahí había una señora ahí dentro del barrio, que esa señora era muy gritona y ahí pues muchos nos juntábamos ahí. Y cuando yo salgo un día de mi casa con mi Biblia, me da vergüenza, ¿va? Porque tenía que pasar casi por donde yo me juntaba. Y me acuerdo que un día me ve, pastor, y me grita, también tú ya eres de los hipócritas. Y me acuerdo que yo volteaba y luego me dice, pero mira, aquí está tu lugar, Aquí te esperamos. Aquí te esperamos.
Y todavía porque volteaba y me dice, mira, aquí como este, que aquí te esperamos. Sí. Vas a volver, aquí te esperamos. Y yo me acuerdo que iba caminando con mi esposa y mi hija y la Biblia pues casi escondida porque sí me da vergüenza. Y dije, ya se dio cuenta la señora esta, doña Chuchita, y pues total de que empiezo la iglesia y empecé a servir. La pastora de la iglesia me empezó a mover. Manuel, que ve para allá. Y empecé yo a escudriñar, me gustaba leer y todo. Y me acuerdo que había el culto de varones, me empezaron a invitar a dirigir. Brother, dirige. Y yo soy de los que no digo que no, que dirige, sí. Bueno, yo dirijo. Y luego un día ahí en la iglesia me pusieron a predicar. Oiga, predica, sí. Y ya la pastor ya empezó a ver, yo creo la pastora. Yo ahora entiendo como pastor cuando llega alguien a la iglesia y uno le ve ciertas cualidades, ciertos dones, ya que viene, caray, como que le va a pegar y como que así. Entonces yo creo que ella vio eso, entonces me decía, lístate, Manuel, y mira, y ayer era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pastor. O sea, ayer era de corridito toda la semana. Los lunes era culto de barrio. Y me acuerdo que desde el domingo, Manuel, el lunes, para que te alistes, ¿qué pasó? Va a venir el hermano fulano para que subas lo de los instrumentos, y luego te vas a ir a la casa, y luego te llevas la silla, las ponen. O sea, me daba instrucciones la pastora, y pues ahí estoy el lunes, pastora, llevando y haciendo. El martes, pues ya era martes de damas, miércoles de jóvenes, el jueves de niños, viernes de varones, el sábado construcción de la iglesia, y el domingo desde las 6 de la mañana, y en esa iglesia, 6 de la mañana, la oración. Y así, o sea, consecutivo. Y ya la pastora, y un día me acuerdo que llegó un pastor de Las Cruces, y llegó a predicar, y yo estaba sentado, yo estaba ahí en la puerta, ahí andaba medio conmovidón, y me acuerdo que me ve y se terminó el servicio y va y me dice, dijo, tal día te invito a predicar allá en Las Cruces. Y luego yo pues nomás me quedé serio, no contesté ni le dije nada, y ahí nos ponemos de acuerdo. Y total de que me acuerdo que le dije a la hermana de la pastora, oiga, el pastor me está invitando a predicar a Las Cruces, un evento joven, pero yo no sé ni predicar. Yo creo que tenía como 3 meses a la iglesia. Y ya te empezaban a poner. Y me invitó, y yo dije, y me dijo la hermana, saca un tema, yo aquí te ayudo a desglosarlo. Y me acuerdo que mi primera predicación fue en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y ya le dije, quiero, y ella me enseñó y me dijo, pues ya yo me fui a Las Cruces y prediqué. Y de ahí ya empecé, yo creo que ya empecé a soltarme un poquito más. Y allá en la iglesia pues tuve el privilegio, se puede decir privilegio, de estar de guardatemplos. Duramos un tiempo mi esposa y yo ahí viviendo en la iglesia. Y de ahí empezamos a caminar. ¿Te fue difícil aceptar el desafío al pastorado? Yo creo que sí fue difícil, pero, o sea, ya yo he visto muchos, de hecho aquí que entrevistas que muchos pastores dicen, yo no quería ser pastor, y otros, no, yo le anduve corriendo. Y yo en realidad, cuando empecé, pues me ponían a hacer muchas cosas y yo lo hacía. O sea, yo era muy dócil. Empecé a predicar en la cárcel de Piedra, me invitó un hermano de allá adentro a predicar en la cárcel de Piedra, y empezamos a ir todos los miércoles. Después, el hermano se fue y seguí yo con el ministerio en la cárcel de Piedra. Después de ahí me moví a Bavícora, y cuando llegó a Bavícora, la licenciada que estaba ahí, era una amiga mía que estuvo conmigo en la escuela, y cuando me ve me dice, oye, supe que eras cristiano, y que bla, bla. Y ya le dije, oye, pues vengo a pedirte permiso para venir a predicar los domingos. Y ella, me acuerdo que dice, ¿quién predica aquí? ¿Quién viene los domingos? No, pues que vienen los de Alcohólicos Anónimos. ¿Y ellos qué traen? Nada. Traen palabra muy fuerte. No, pues quítenlos y déjenle el lugar a él ahí. Y ya me acomodó. Y me quedé en Bavícora, ahí los domingos llevábamos burritos, lo que es agua. Sí, sí. Ahí, y ya nos movimos a Bavícora, íbamos como unos 20 varones ahí a Bavícora. Y luego ya después de ahí tuve la oportunidad de que nos invitaran al Cerezo. Estuvimos en el Cerezo predicando. Y de ahí me empezó, o sea, ya me gustaba la predicación, va a predicar.
Pero yo creo que nunca me pasaba así por la mente de pastor, o sea, de estar guiando una iglesia, de estar así. Y yo creo que menos me pasó por la mente el pastorado siendo yo trailero. O sea, como Sí, que pues que no encajaba. no encajaba. Exactamente era lo que yo decía. No, esto no es para mí, porque yo creo que para ser pastor voy a tener que, o sea, ya, o es allá o es acá. Así yo pensé, o es allá o es acá, una de dos. Y durante este tiempo, ¿cuánto tienes ya como pastor? Ya tenemos 19 años. Pues de hecho, cuando nos conocimos, Sí. no sé si te acuerdas, pastor, cuando nos conocimos, bueno, allí llegó una hermana a predicar que venía de haber subido a la sierra 40 días y 40 días de ayuno y oración esa hermana, y predicó. Y yo me acuerdo que cuando predicó ella, terminó el servicio y me habló, me dice, tú ven. Y luego le digo, yo volteé, pues ¿quién? Tú, ven. Y cuando me levanto, mi esposa iba pasando y le dice, venga hermano, agárralo de la mano. Yo ahí dije, caray, ¿cómo supo que agarrarla de la mano? Casi no es mi esposa. Claro. Entonces, agárrala de la mano. Y me acuerdo que me agarré de la mano de mi esposa y me dijo, tú sabes que tienes un llamado al pastorado, ¿ah? Y yo nomás me quedé así, porque cuando yo salí de la iglesia donde yo me congregaba, una hermana de ahí me ministró y me dijo, en la administración, me dijo la hermana, oró por mí y me dijo, Dios te está llamando al pastorado. Entonces pues yo nomás lo oí y dije, no, yo, o sea, no damos, no damos yo en eso. Y cuando salgo de la iglesia donde yo me congregaba, que esa hermana me habla y me dice, tú sabes que Dios te llamó al pastorado. Y yo nomás me le quedé viendo. Dijo, yo nomás te voy a decir una cosa, hijo. Dijo, empieza por las buenas. Dijo, porque por las malas te va a ir muy mal. Dijo, mi esposo y yo le anduvimos huyendo mucho tiempo al llamado, y cuando tomamos el llamado, lo tomamos muy mal, porque nos fue muy mal por andar rehusando el llamado. Dijo, así que mejor empieza el llamado, empieza. Y ya como que ya eso de que ya fue más fuerte, o sea, ya fue algo que yo me sorprendí, dije, ay caray, dije, no hombre, esta hermana sí viene bien ungida. Entonces, pues ya después de eso, pues dije, ¿y ahora qué hago? Y empezamos ahí en la casa de mi mamá, atrás de la casa de mi mamá. Empezamos ahí en un cuartito. Ya ahí le digo a mi esposa, pues vamos a darle. Es que a mí me pasó algo también, que tuve la oportunidad de regresar y me quedé yo pensando en ese, vaya, yo tuve que dejar porque empecé con algunas enfermedades psicosomáticas y pues ya me tuvieron que detener la licencia, no pude refrendarla, en fin. Entonces, ya, de hecho, la Secretaría de Comunicación y Transportes me canceló todo. Me dijeron, usted trae un cuadro depresivo muy fuerte. Sí, ya no si puede. no sales de esto, ¿verdad? Pues aquí no puedes estar. Así que te vamos a cancelar por un tiempo. Bueno, salimos adelante dentro de esto. Luego se viene la oportunidad de yo regresar. Pero ya andaba yo en un grupo. Tocando. Sí. ¿Qué hago? O sea, ahí fue donde yo me vi en esta situación. Pero por la situación que yo había vivido, pasado, dije, ¿a qué me voy? ¿A qué regreso? Si yo supiera que el compañero que traigo es cristiano, Pues todavía. o que yo voy a andar solo en mi unidad, yo hago mi propio ambiente, programa, pues no había memorias en aquel entonces, no había lo que hay ahorita, ¿verdad? Sí. Pero teníamos unas cajotas de puros CDs, de puros cassette. Dije, no hombre, ahí pero no se puede, y no voy a andar yo solo, en fin, era otro asunto. Entonces yo tuve que, tomar la decisión por quedarme. Y siempre me quedé yo con esa inquietud o ese sueño, ¿no? De niño de volver a la carretera. Pero bien, yo decidí quedarme en el servicio
al Señor en aquel entonces. Sí, ya después viene el llamado y pues ya, es otra historia. Aquí, ahora ya como pastor, ¿cuáles son los momentos donde tú te has sentido a lo mejor como pensando en tomar una decisión? ¿Ha llegado ese momento de decir, me quedo en la carretera o me quedo de pastor? ¿Qué hago? Pues fíjate, pastor, que cuando ya Dios me llama al ministerio, yo creo que fue cuando ya tuve que ahora sí, como quien dice, platicar muy bien con Dios. ¿Verdad? Sí, platicar muy bien con Dios. Yo creo que ya no era ni platicar con mi esposa, ni platicar con mi papá, ni con mi mamá, ni buscar un lugar, porque yo sabía que cuando Dios te llama, Dios va a poner el lugar, Dios va a poner todo. Pero yo creo que ya era personal yo y Dios, cómo nos íbamos a acomodar. Entonces, yo me recuerdo que cuando ya está el llamado y ya empieza y fue cuando ya ahora sí tuve que, de esos momentos que uno dice, oro, ayuno, pero ahora sí tengo que meterme con Dios, tengo que hablar con Dios, tengo que saber cómo lo voy a manejar, cómo vamos a trabajar. Entonces, cuando yo me recuerdo que cuando ya está el llamado y ya está el lugarcito para empezar y todo, entonces ya platico yo con Dios y le digo, Señor, pues yo no sé, yo le decía a Dios, yo no sé por qué me llamaste, yo no sé qué cualidades viste en mí, yo no sé, si alguien la sabe eres tú, porque a lo mejor si le pregunto a la gente nadie va a creer, como en todo, ¿va? Que muchos no creen en el ministerio de ciertas personas, te señalan, ¿cómo que ese es pastor? ¿Cómo que no, ese abrió la iglesia nomás por abrirla? Pero yo tenía muy bien entendido que cuando las cosas son de Dios perduran. Cuando las cosas no son de Dios, no van a durar. Entonces, para mí era un reto muy difícil empezar el ministerio andando en el tráiler. Y me acuerdo que yo oraba y le decía a Dios, Señor, pero antes de llamarme a ser pastor, tú me llamaste a ser proveedor de mi casa. O sea, yo soy el proveedor. Ahorita mis hijas están chiquitas. O sea, ahorita mis hijos necesitan escuela, atención médica, que yo sé que tú me lo puedes dar. Pero lamentablemente, pastor, yo creo que me tocó ver pastores que estaban batallando en la economía. Pues yo le decía a Dios, Señor, yo no quisiera llegar a esto. Entonces llega el momento como que le digo a Dios, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un pacto, Dios. Y sobre ese pacto vamos a trabajar. Entonces yo me recuerdo que le dije a Dios, mira, Señor, yo no quiero depender de la iglesia. Ese es el número uno. Le dije, yo no quiero depender de la iglesia, para nada quiero depender. Al contrario, yo quiero ser de bendición para la iglesia. O sea, yo quiero todavía que de mis ganancias de mi trabajo pueda solventar gastos de la iglesia. Entonces, le decía yo a Dios, entonces, yo, Señor, voy a seguir en mi trabajo y voy a seguir el ministerio que tú has puesto en mis manos. Entonces, ahí, pastor, yo creo que ya después de hacer un pacto con Dios, de platicar con Dios, ¿verdad? Del trabajo de la iglesia, entonces ya Dios ahí yo creo que me empezó a dar paz en el corazón, que es sobre todo lo que me empezó a dar paz. Y una de las partes que me animó más al ministerio es porque es cuando Dios habla en mi vida y me dice, es que tú no vas solo, o sea, el ministerio tú no vas solo. Entonces cuando me dice eso, pues yo le decía, yo sé, Señor, que tú vas conmigo, si no fueras, dijo Moisés, si tú no vas, yo no avanzo, Señor. Pero Dios no se refería tanto a eso, Dios se refería a mi esposa, o sea, la ayuda idónea. Ahora sí, porque cuando yo empiezo a ir a la carretera, era lo mismo, o sea, yo lo vi lo mismo que en el ministerio. Cuando yo empecé a ir a la carretera, me di cuenta en la carretera, pastor, que yo creo que tú te diste cuenta en el tiempo que anduviste ahí, de que si no tenemos un buen apoyo en la casa, no funciona. Claro. No funciona.
Yo creo que el salir a la carretera, a mí en lo personal, lo que me hacía fuerte era mi esposa. ¿Por qué? Porque antes de ir a la carretera tuve que enseñarla a cambiar un tanque de gas. Tuve que enseñarla a que cambiar una llanta. O sea, mi esposa, ella sabe cambiar una llanta, sabe cambiar el tanque de gas. Sí, en la casa hay muchas cosas que sí han hecho. Y a veces llegan y le dicen, ay, hermana, qué bonito. Ay, pues, no, que el pastor no lo sabía hacer. Y dice, no, lo hice yo. Porque el pastor aquí él aquí vive nomás sábado y domingo. Y ahora tengo la oportunidad de estar sábado y domingo en mi casa. Y le dice, no, lo hice yo. O sea, mi esposa es muy hábil, sabe hacer muchas cosas. Ella desde andar poniendo esto, clavando, haciendo el tanque de gas, pagando. La casa, gracias a Dios, pues no se nos viene abajo por las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando Dios habla a mi vida y Dios me dice, cuando tú sales a la carretera, dice, ¿quién cuida a tus hijos? Mi esposa. Pero fíjate, hablando de eso, también se tiene ese estigma de que, pues que es feo decirlo, ¿verdad? Pero de que como pastor nomás estás esperando el domingo a que llegue la iglesia, que llegue la congregación, deposite su ofrenda, deposite sus diezmos y pues ya se acabó el servicio, ya cobré. Ya me voy. Y vámonos a la casa a esperar que venga el otro servicio, ¿verdad? Y aquí el trabajar de esa manera, el llevarlo a cabo, el decir, bueno, Pablo sí predicaba y tenía su ministerio, pero igual, muy aparte, tenía su trabajo. Tenía su trabajo. ¿Cómo va tú sentir ¿cómo podríamos decir la satisfacción de que estás siendo ese proveedor, aunque hay sacrificios que pagar? Sí. Sí, como dijiste, bueno, te perdiste de tantas cosas que pues ya no se puede echar para atrás el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, se aprende de todo esto. Dices tú, no tienes una buena ayuda, yo no la tuve de cierta manera, y por eso fue que yo no permanecí mucho en el transporte, ¿verdad? Muchas cosas se vinieron abajo. Vienes en el ministerio trabajando, luego se nos viene esta famosa pandemia, se complican las cosas. Mucho. Ya no llega la gente a las iglesias. En la carretera, ¿cómo se pone? ¿De qué manera se tiene que trabajar? ¿Qué cambio ves tú de la pandemia antes en cuestión de tu trabajo, tal vez, en cuestión de la iglesia, tu familia, y ahora viene la pandemia? ¿Qué cambios surgen de todo esto o qué enseñanza te deja o nos deja? Yo creo, pastor, que en la pandemia, de hecho, la pandemia, mi esposa se enfermó, yo me enfermé, y como pues ya todo, al principio parecía que cuando empezó la pandemia, como que se puso muy cómodo para la gente de la iglesia, porque ya todo era por video, por teléfono, que muchas iglesias pues tuvieron que abrir una página, una página. Yo, como decimos ahorita, se oye medio raro, pero en varias páginas que veíamos, ahí ponían una cuenta, también, ¿no? Sí, ponían una cuenta de que no se haga, aquí estamos predicándole, pero aquí está la cuenta para que ponga deposite su diezmo y su ofrenda. Que lamentablemente para ese tiempo no había mucha economía, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, yo no tengo un sueldo, yo ando por kilómetro. ¿Te pagan por kilómetro? Sí, si yo lo que yo maneje es lo que yo gano. Si yo no salgo a trabajar, yo no gano. Sí, eso es lo que otra cosa que mucha gente a lo mejor ha de pensar, ¿verdad? No, pues te va bien, ¿verdad? Trabajas tantos días y X, pero no, son los kilómetros que vas avanzando. Que uno avanza. Sí. Entonces, en la pandemia me enfermo yo, se enferma mi esposa. Gracias a Dios la empresa donde estoy ahorita nos puso un sueldito para estar solventando ahí cada semanita el gasto. ¿Verdad? Que les voy a depositar tanto en lo que se termina la pandemia. Entonces, pues se puso muy, muy suave, o sea, muy suave para mucha gente que realmente va a la iglesia el domingo a sentarse y levanta sus manos, y que a veces no van, a veces se van a otro lado. Entonces, para ellos fue muy bien. Pues que suave, aquí la veo acostado con un cafecito.
Pero yo creo que para la gente que sí verdaderamente ama a Dios, está comprometida en la iglesia con Dios, sí fue un golpe muy fuerte. Entonces, para mí en lo personal, la enseñanza que me dejó la pandemia es que la iglesia la podemos tener llena de gente, pero realmente no todos están bien plantados en el Señor. Porque en la pandemia, muchas iglesias, de lo que oímos, de lo que se oye, de las pláticas que tenemos con diferentes pastores, yo creo que casi el 50% de la gente ya no volvió. Ya se fueron, ya no volvieron. Entonces, conmigo hubo familias que no volvieron. Entonces, pues nos dimos cuenta, dijimos, caray, parecía. Se le quitó una chapa a la iglesia. O sea, tenía un maquillaje, vamos a decir. Un maquillaje. Se cayó y se vio lo que es una realidad. Lo que es la realidad. Sí. Pasan los tiempos o pasa este tiempo, ¿verdad? Y oye, se creó una iglesia virtual, dijéramos así. Ya se congregan a la hora que gustan, en la página que ellos quieren, o siguen al predicador que más les gusta. En fin, es otro tipo de relación que se está llevando con el Señor, ¿verdad? Y tal vez, oye, sí, se fueron muchos, otros se quedaron, otros quedaron con secuelas. Sí, ¿verdad? En fin, tener que venir ahora tú a predicarle. Bueno, nos tocaba a veces tener que estar predicándole a nadie, pues nomás poníamos la cámara y la iglesia sola. Otro tipo ¿cómo te diré? De manejar el mensaje, llevar el mensaje. Bueno, no había gente, tú sabías o pensabas o lo hacías pues pensando que te iban a ver. Pero a veces está la iglesia llena. Como dices, está llena. Pero tú vienes con una situación tal vez difícil, que te dice, es el pastor está más cerca de Dios, porque a veces me dicen, no, usted que está más cerca de Dios, no, pues si estar más cerca de Dios es medio metro del altar, pues me bajo y estamos iguales, sí, o súbase usted y vamos a estar iguales. Entonces, ¿qué se siente o cómo vives tú esos momentos tan difíciles que llegas y te paras al altar, o a veces ni siquiera te quieres subirte a predicar por todo lo que vives y decir, bueno, ¿qué voy a predicar? ¿Qué mensaje doy que no lo estoy viviendo, pero haciéndolo o dándolo por ellos? ¿Cómo se siente cuando llegas en esa situación sin ganas o sin sentir de hacerlo? Híjole, yo creo que, bueno, yo soy de las personas que a la iglesia algo le he enseñado. Yo le he enseñado a la iglesia que uno es ser humano, ¿verdad? Sobre todo, que tengo mis errores, que hay momentos que el corazón anda más quebrado que el de ellos, y aún así pues uno tiene que dar una predicación. Entonces he aprendido que la iglesia, yo creo que también cuando la iglesia conoce al pastor, hay gente que sí es gente que ora, gente que ayuna, y gente que está al pendiente también de nosotros. Un liderazgo que puedes contar con él, sí, para ese momento. Exacto, que saben cuando uno llega a la iglesia triste y como que van y le ponen a uno la mano y pastor, échale ganas, pastor. Y esto y lo otro. Es que a veces se idealiza al pastor como el superhombre. El superhéroe. Que te quitas la ropa y abajo traes el traje Superman, ¿no? No te pasa nada. Pero a veces qué difícil es entrar por la puerta y a lo mejor, decía, tener un líder que le puedas llegar y hasta con la confianza, decía que hermano, comparta usted. Exacto. Hágase cargo usted. El que tenga que dirigir, no sé si te toca alguna actividad, mano, adelante. O sea, vienes cansado, tal vez vienes, la carretera no estuvo apta, o sea, tenías 4 horas de Chihuahua aquí y te hiciste 10 horas porque estaba detenido, en fin. Son muchos factores que, te digo, hay un cansancio, que somos humanos. Sí. No por el hecho de ser el pastor, tú nunca te casas, no te enfermas, no te duele nada, no, vienes y lo sientes de esa manera. Y tener un liderazgo con el cual tú te puedas despojar a veces de
de ese concepto que a veces nos tiene. Te decía que no nos pasa Que nada. no nos cansamos. Sí, Que no. y llegar con el líder, el hermano, ¿sabe qué? Adelante usted. Usted porque yo no puedo. Sí. Fíjate que yo, gracias a Dios, he tenido, porque a veces los líderes también se van, ¿ah? Y llega su tiempo, pero sí, gracias a Dios, ahorita, por ejemplo, ahorita tengo a mi hija, a mi yerno, que ellos me ayudan, son copastores de la iglesia, y desde que ellos llegaron, ha sido un alivio para Un mí, descanso. para mi esposa, porque han sido de mucha ayuda. Entonces, pero sí ha habido momentos que he cambiado el domingo, por decir con mi yerno, que le hablo, ya sea el sábado o el mismo domingo. ¿Sabe qué, hijo? Predique usted. No me pregunta por qué, no me dice qué pasó, nada, nomás me dice, sí, está bien. Y yo algo le digo a él, a toda la gente que tuvo la iglesia, le digo, todos tenemos que estar preparados, claro, porque si a usted va a un funeral y saben que es cristiano, ándale, le van a decir que de una palabra, entonces tiene que ir preparado, donde quiera que se pare, que sepan que es cristiano, lo van a invitar hasta para una oración, entonces hasta para eso tiene que ir preparado. Entonces mi yerno, gracias a Dios, le hablo o le digo el sábado, ¿qué hijo? Sí, suegro, yo mero. Entonces yo creo que cuando ya me ve la iglesia, que no me subo al altar a predicar, yo llego con mi esposa, adoro a Dios y todo, pero creo que la iglesia ha entendido que también yo paso por momentos difíciles, también eres humano. tenemos problemas en la casa, tenemos problemas con un hijo, entonces todos saben, a mí yo soy de las personas, los pastores, que no me gusta, ¿cómo se dice ahora sí que tapar el sol con un dedo? ¿Verdad? Porque yo soy de las personas, por ejemplo, ahorita tengo problemas con mi hijo, que es el único varón. Tengo problemas con él. Entonces, yo gracias a Dios en estos últimos tiempos he conocido ciertos pastores que gracias a Dios he tenido la confianza de decir, tengo este problema y todo, usted échale ganas, usted adelante, no se agüiten. La iglesia lo ha entendido, la iglesia seguimos orando. Entonces, creo yo que eso de que yo soy el superhéroe y me subo porque soy el pastor y que me vean que no me quiebro, yo creo que conmigo no ha ido. Yo no soy de esos también. Yo cuando me quiebro, me quiebro. Y cuando no puedo, no puedo. Y soy de los pastores que la iglesia sabe por lo que estoy pasando, porque también yo no soy de los que quiero ocultar las cosas que pasan, no, ellos saben que tengo un problema y cuando yo les digo a la iglesia tengo un problema, la iglesia, gracias a Dios, me dan el apoyo moral, espiritual y me dicen, échale ganas, pastor, échale ganas, usted denle y esto, lo otro. Y parece que no, pero todo eso a uno le dan ganas de seguir, seguir empujando, seguir adelante y que ellos vean también que nosotros los pastores, pues no, siempre no nos va bien, no, es que yo les digo, yo no he visto la Biblia, hombre de Dios que le fuera bien. Sí, digo, yo no he encontrado, digo, por eso yo sé que estoy aquí, es como por decir el predicador que predica en la calle y le dice a la gente, ve a la iglesia y se acabaron tus problemas, le digo, pues le está contando mentiras. Sí. Le digo, yo llegué a la iglesia con mi esposa y seguí con los problemas, se me acabó el trabajo y a veces hasta decía yo, uy, eso ahora que estoy en la iglesia, me va peor, allá afuera me robaba un estéreo y de volada sacar los 200, 300 pesos y aquí no, ya no puedo robar. ¿A qué hora me tengo que aguantar? O sea, como que las cosas cambian y uno piensa, no es cierto, tiene uno que ir pasando procesos y tiene uno que ir avanzando y sobre los procesos pues va el crecimiento, entonces ahora seguimos con problemas, seguimos, mi esposa. Pero ¿sabes dónde está la respuesta? Exactamente. Esa es la diferencia que tú puedes tener. En aquel entonces, pues, ahora sí como decían, destapabas un hoyo para tapar otro. Sí, acá tú ya vas y echas tus cargas, en fin. Si pudiéramos nosotros regresar el tiempo a algún momento, no sé, determinar una fecha, ¿qué pudiéramos cambiar o qué te gustaría cambiar? Híjole, ¿qué me gustaría cambiar? Esa es muy buena pregunta. Pues yo creo que
yo creo que algo sí cambiaría, pastor. Algo sí cambiaría, que es que cuando yo empecé en el pastorado, empecé a hacer las cosas mal. Empecé a hacer las cosas mal en el pastorado. ¿Por qué empecé a hacer las cosas mal? Porque no tuve una guianza ya. Tuve una guianza como miembro de la iglesia, pero ya como pastor no. Entonces yo creo que como pastor empecé a cometer varios errores. Y uno de los errores que cometí, que eso yo creo que sí lo cambiaría y sí me gustaría, ¿verdad?, volver a ese tiempo para no volver a equivocarme, fue que me equivoqué en el tiempo, porque todos sabemos que primero es Dios y luego nuestra casa y luego la iglesia. Entonces yo ahí me equivoqué, porque yo primero fue Dios y después la iglesia. Y ahora que veo que se me salió de las manos el control de mi hijo, entonces ahora es cuando digo, hice las cosas mal. Porque le di mucho tiempo en eventos. Llegaba yo, por decir, el fin de semana a mi casa, toda la semana sin estar en la casa. Llegaba el fin de semana y ya teníamos que un evento de jóvenes, y luego pues ya de ahí ya el domingo todo el día en la iglesia. Entonces mi hijo el sábado, por ejemplo, jugaba base o fútbol, y a veces, papá, no, mijo, es que yo tengo un evento, váyase solo. Y váyase solo. Y como mis dos hijas siempre andan pegadas con nosotros, con ella no había ningún problema. Entonces había momentos que cuando empezamos en el pastorado, como siempre, que se peleó la hermana con el hermano, y que venga ese pastor, y ahí estamos hasta las 2, 3 de la mañana, y el otro solo. Entonces creo yo que mi error fue ese, pastor, no ponerle atención, porque empezó a abrirse puertas en la calle, empezó a juntarse con gente que no se debería haber juntado. Entonces se nos fue de la mano, y ahora yo digo ahí, y le digo a la iglesia, yo no le echo la culpa a la iglesia, de decirles, hermanos, por estar aquí mi hijo se me fue de las manos. No, yo no le echo la culpa a la iglesia, tampoco a Dios. Fíjate que esa es una de las razones por las que hemos cometido errores. A lo mejor tú de alguna manera, yo de otro, y muchos hemos cometido errores por la falta a lo mejor de una tutoría, a lo mejor por tener un mentor o no tenerlo, ¿verdad? Y creemos que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Y se nos escapan muchas cosas de las manos. Pero es cierto, algo tú dijiste ahorita. Sales, evangelizas, venga, reciba a Cristo y todos sus problemas se terminan. El divorcio, ya no se van a arreglar las cosas. Tu tiendita o tu negocio va a crecer, vas a prosperar, en fin, te la pintan muy bonito. O sea, a lo mejor muchos no van a entender esto. En aquellos años, cuando uno quería escuchar la música, pues había los cassettes, y tú lo ponías y escuchabas el lado A. Pero para escucharlo completo no es como los DVDs ahora, las memorias, sí. No, tenías que sacarlo, darle la vuelta y ponerlo, que es la otra parte que nos ha faltado, que nos dijo, bueno, sí, tienes el llamado, sí, Dios te habló, Dios te va a usar, tienes cualidades que Dios va a usar contigo, pero ahí te va la otra. Que viene en el ministerio. En el paquete. Sí, por eso a mí me ha gustado aquí precisamente conociendo el ministerio, ver esa otra área que muchos, yo quiero ser pastor, a mí me gustaría andar predicando, yo quisiera ser apóstol o profeta, no, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser músico, bueno, pero ¿qué hay detrás? O sea, eso es lo que no conocemos, o a veces se nos hace fácil, y es donde vemos muchos, vamos a decir, muchos hermanos frustrados, o que se regresan molestos hasta con Dios, porque no salió. Exacto. Ellos dijeron, es que yo quiero servirle a Dios en el pastorado, y abren una célula, abren un hogar, y no se da, o batallan los primeros años. No. Y ya a veces hasta se regresan al mundo. Sí. Entonces, dentro del ministerio, como dices tú, bueno, te privaste de muchas cosas. El precio para pagar fue alto. Privarte de tu familia, el dejar muchos eventos,
En la iglesia, igual, a veces recibir a alguien. Me acuerdo de un libro que hace muchos años había que decía pastoreando de la cuna a la tumba. Entonces, pues qué bonito sería llevarlo a cabo, pero no se da. Exacto. Sí, a veces nomás los agarras de la cuna y ya nomás empiezan a caminar o agarran, vámonos. Y se van. Sí, entonces parece que no, que es un desgaste. Es un desgaste y a veces sientes tú un cierto fracaso porque se te fue, porque tomaron malas decisiones, porque dices tú, bueno, ya los preparé, ya los ayudé y me privé de darles, como decías tú, en lugar de haber estado con mi familia, anduve arreglando problemas de otros lados, que al final ni se arreglaron. Y se fueron de la iglesia. Y ni se despidieron y ni las gracias te dan. Bien. Yo digo que son pocas las satisfacciones que se viven dentro del ministerio como pastor. Aquel matrimonio que tú realizas, que batallaste y tomaron la decisión de que tantos años en unión libre, bueno, vienen a legalizar su matrimonio, vienen a pasar al altar como matrimonio, aquella quinceañera que tú viste que a lo mejor la presentaste, que de niña, ¿verdad? Y ahora ya a sus 15 años, en fin, los que bautizaste, son satisfacciones que vas viviendo. Claro. Sí, pero son pocas. Son pocas. Aquel que dice, aquel hermano que dice, hermano, pues Dios me llamó, vamos a abrir una misión, pero queremos seguir con usted. Queremos seguir siendo pastoreados por usted, en fin. ¿Qué satisfacciones te deja a ti después de estos años como ministerio? ¿Qué te deja de satisfacciones? Híjole, pues yo creo que van a ser contadas, son contadas. Yo creo que en el ministerio, como decimos, está el lado A, está el lado B. A lo mejor el lado A estuvo muy bonito, ya el lado B estuvo medio difícil. Entonces, creo yo que una de las satisfacciones que he tenido es y que Dios me ha dado, que he tenido gente en la iglesia y se han ido de la iglesia, porque se han ido no porque se vayan de la iglesia, han ido a otro país y están sirviendo a Dios allá. Entonces, no solamente sirven a Dios allá, sino que todavía allá donde están, dicen, mi pastor Manuel allá está en Juárez. Y para mí eso es una satisfacción de decir, gloria a Dios, o sea, todavía está sirviendo a Dios y todavía sigo siendo su pastor a pesar de que no estoy allá, pero él todavía cuando me habla, cuando los veo, porque uno de ellos está allá y ya cuando empezó la iglesia, es un joven, empezó la iglesia, después me dijo que quería cantar rap. Y yo le dije, pues cante, hombre. Y cantó allá en la iglesia, todo desafinado y todo. Se fue a Estados Unidos y apenas hace como un mes grabó con la Cuarta Tribu. Y Dios me dio la oportunidad de estar en Oklahoma. Fuimos a Oklahoma a un evento y él estaba en Dallas, cerquitas de Oklahoma. Y cuando supo que yo iba para allá, se arrimó el fin de semana a estar con nosotros y nos llevó sus primeros CDs, pero ya sus CDs hechos. Y me acuerdo que me llevó sus primeros CDs, me los entregó a mí. Me dijo, pastor, tenga, dijo, son mis primeros CDs ya bien, porque usted creyó en mí, me dio la oportunidad y porque sigue siendo mi pastor. A pesar de que está con un pastor conocido de nosotros, ahí yo lo mandé con un pastor conocido de nosotros. Ahí está con él y me entregó y hace poquito acaba de grabar con la Cuarta Tribu. Entonces me da mucha satisfacción ver que se van, pero todavía siguen viéndolo a uno como el pastor, la gente que parece que no, pero trabajamos en la vida de ellos, ¿verdad? Dejamos un granito ahí de arena y porque el que hace todo es Dios, pero Dios nos usa a nosotros para que ellos sean restaurados. Dios restauró su matrimonio. Están muy bien y él ha habido varias personas que se han ido a la iglesia por ciertas situaciones, pero todavía donde están siguen diciendo que somos sus pastores. Entonces eso para mí es más que, o sea, es una satisfacción que yo digo que es más satisfacción que tener una iglesia grande, tener 1000 miembros, porque a veces puede tener uno tanta gente
verdaderamente ni como pastor lo ven a uno ahí dentro de la iglesia. Entonces, aparte, pues yo pienso, no es algo muy, muy personal, no se les da la atención que tú quisieras darle. Pues te imaginas entre tanta gente, si a veces con poquita no podemos, ahora estamos con batallando. tantos, ¿verdad? Tu papá les deja una enseñanza, ¿sí? Les deja una enseñanza, les dejó un oficio, una carrera, les da conocimiento, les da las bases para poder ustedes ser ese proveedor, ¿sí? Luego vienen a Cristo y ahora por este otro lado empiezan a trabajar con ustedes y les deja ese legado. Ese legado. Sí. ¿Tú qué quieres dejarles de legado a tus hijos? Híjole, pastor, yo creo que por ejemplo, en el caso de mi papá, no solamente nos enseñó el oficio del tráiler, sino que a mí en lo personal, a mí me enseñó a amar a Dios. Y no me enseñó a amar a Dios diciéndome, ora, ayuna, no. Con la predicación de su vida, con sus frutos. Cuando él era un hombre que entraba en 40 días de ayuno, entraba en 7 días de ayuno. O sea, era un hombre que ahora que murió, nos quedamos toda la familia sorprendidos de toda la gente que estuvo en la iglesia. O sea, estuvo la iglesia llena, mucha gente que venía porque toda la gente siempre nos decía lo mismo. No, decía, este hermano de veras que era un hombre que, cuidado de Dios. De hecho, mi papá trabajó mucho tiempo con Manuel Sotelo. Y mi papá le habló al papá de Manuel Sotelo y el papá de Manuel Sotelo se convirtió al Señor y no se convirtió Manuel Sotelo, que ahora está con la esposa, que ahí a veces los vemos en evangelismo masivo. Y en una ocasión mi esposa, hubo un evento de mujeres y se lo topó en evangelismo masivo y mi esposa le dice, le comenta, oiga, yo soy la nuera de JJ, así lo comenta. Y ¿cómo? Dice, pues si hace poquito ya llegó la esposa. Yo le estaba platicando a mi esposa que nosotros fuimos al evangelio por él. Y no nomás él, o sea, muchos traileros que ahorita están en diferentes iglesias fueron por él, porque a mí me tocó pararme en la carretera. Ahí le hablaban a mi papá, ¿dónde viene JJ? En tal lado, oiga, aquí lo espero en tal kilómetro, sí, ahí nos vemos. Llegábamos a ese kilómetro, se bajaba mi papá, se bajaba el otro chofer. Y cuando yo estaba más chico, ya mi papá estaba orando por ellos, estaban a llorar y orando. O sea, lo buscaban mucho en la carretera mi papá para orar, para consejería, para todo. Y Manuel Sotelo, a raíz de la administración de él, se convirtió también al Señor. Y me acuerdo que le mandó un video, como me dice mi esposa, oígale, pues sí, cómo no, y le mandó, porque mi papá ya no se paraba, él ya estaba postrado en cama. Y mi papá pues también ya no entendía porque tenía demencia senil, ya estaba perdiendo todo el... Y él le manda un video dándole gracias a mi papá por haberle dado esa palabra y que a raíz de esa palabra pues se convierte. Entonces, yo en lo personal, que él, lo que pude ver en él, yo digo, yo quisiera llegar a ser como mi papá en la manera que él amó a Dios, en la manera que él sirvió a Dios. O sea, no nomás lo amó, sirvió a Dios. En la iglesia era el diácono de la iglesia. Ya cuando ya los últimos tiempos, desde que yo empecé el ministerio de pastor, él estuvo conmigo, él y mi mamá. Los dos ahí, mi mamá todavía está conmigo, pero ahí estuvieron. O sea, si un consejo yo necesitaba en la iglesia, pues ahí estaba mi papá, quien más da para darme un buen consejo. Entonces ahora que él fallece, pues a mí parece que no, pero sí me duele mucho la partida y decía yo, híjole, pero yo creo que yo quisiera que mis hijos sintieran lo que ahora yo siento por mi papá, lo que él hizo en el Señor. O sea, un hombre que trabajó, un hombre que amó a mi mamá, lo que no pidiera, lo que necesitaba, la amó. Nunca lo vi que le faltara el respeto, nunca lo vi pegarle, nunca le vi gritarle, nunca lo vi a mi papá tomar, lo vi fumar porque era fumar, pero, o sea, mi papá fue una persona que yo lo que siento por él y hasta ahorita que yo digo, yo quisiera servir a Dios como él, quisiera
morir en la paz que él murió, porque a pesar de que estaba sufriendo porque se allagó y empezó a perder la memoria, él no se quejaba para nada, pastor, y todavía íbamos a la casa, hacíamos un cultito y él adoraba a Dios. Y entonces yo quisiera pasar un proceso como el de él, y que mis hijos cuando me vean, no me vean así como el super papá, el que diga, mi papá era pastor, yo quiero ser, pero no, que mis hijos digan, yo quisiera ser como mi papá en cuestiones de cómo amó a mi mamá, cómo amó a Dios, cómo amó a sus hermanos, cómo amó a mi abuelita. Entonces, yo creo que lo mejor que les podría dejar a ellos es un buen ejemplo, de ser una persona digna de admirar, y que no el día que muera que ellos digan, pues si mi papá era pastor, pero pues... Bueno, ¿qué 1028 tienes? ¿El Meni? Es el que te Sí, ahí todos me conocen el Meni. Entonces, el que te conoce o manda el comunicado 1028 Meni, tú contestas. Bien. ¿Qué te gustaría? A lo mejor no de 1028, pero ¿qué te gustaría que pusieran en ese epitafio el día que pues llegue el momento que tenemos que partir? Híjole. En los trailers es muy común que les ponen. Sí, de hecho ahorita la tumba de mi papá no le hemos puesto nada porque pues todavía es un tiempecito para ponerle. Ajá. Pero también estamos pensando qué ponerle, ¿verdad? Porque como no soy yo nomás, somos varios hermanos y mi mamá, a ver qué, más bien yo digo que la que va a poner ahí pues es mi mamá. Pero pues yo digo que si pondrían algo pues nunca te vamos a olvidar, papá, porque yo creo que además que toda aún la iglesia, yo creo que todo el mundo nos va a olvidar en cierto tiempo, van a decir, yo tuve un pastor, pues cuando se acuerde. Pero yo creo que en memoria y en recuerdo, yo sí quisiera, o que mi esposa pusiera, te amé tanto que no me voy a volver a casar. Bueno, pues está grabado. Está grabado y está en chino. Sí. Ahora sí que difícil, sí. Dijo que es difícil cosas pedir. Y le da risa. Sí. Pues bueno, vamos a ver qué pasa si nos permite el Señor verlo. Mira, creo que ha sido un tiempo de mucha enseñanza en los pocos años, porque yo creo que estamos todavía muy chavos. Estamos muy chavos, sí. Y todavía yo espero que Dios nos permita muchos kilómetros, ¿verdad? Más. Sí, para recorrerlos y conocer más de todo y compartir de lo que Dios nos ha dado, sí. Desde el momento que un día tal vez te subiste tú a la unidad y pusiste tus manos en ese volante y saber la responsabilidad que conlleva el llevar pues la mercancía, en ese caso de ustedes, ¿verdad? Pues creo que Dios estaba preparando lo que ahora iba a ser el conducir, no una unidad, un tráiler, conducir una iglesia. Una iglesia. Sí, yo cuando era niño, mis juegos, mira, te la voy a platicar. Mis juegos era con un triciclo. Yo lo acostaba al triciclo. Y una de las llantitas, para mí era el volante. El volante. Y ponía botes, ponía lo que encontraba, piedras, y supuestamente eran las mancuernas, era el pasaje. Yo voy para allá, y voy para acá, y esos eran mis sueños de niño. Y siempre fue lo que yo anhelé. El un día estar de cuello duro no le hace, pero estar ahí en una unidad en aquellos años, qué difícil era manejar aquellos. No, y ahorita yo los veo que se manejan solos. Sí. Pero bueno, no pude yo llevar a cabo ese sueño, tal vez como lo has llevado tú hasta ahorita. Pero Dios me ha permitido conducir no solamente a un pasaje de una ciudad a otra, sino de una iglesia a una trascendencia. Sí. Sí. Allá no era solamente decir, tengo que cuidar
a quien llevo para dejarlo su destino final. No, aquí yo tengo que cuidar a la iglesia para llevarla un día o presentarla delante de Dios. Entonces, reconociendo tu trabajo, por eso me llamaba la atención en lo que implica, porque todos podemos trabajar y es bueno que tengamos un oficio, una profesión en el cual nosotros podamos ser los proveedores, y si un día la iglesia no puede o tú puedes también aportar, qué bueno, de eso se trata, sí, que nosotros seamos los primeros que pongamos la muestra, ¿verdad? Pero vaya, reconocer lo que tú has hecho, lo que sigues haciendo, dejar tu familia, dejar la iglesia, ¿cómo se llama? Esmeraí. Entonces, Dios te ha guardado durante todos estos años. Y te ha guardado desde la primera vez que te subiste a aquella unidad. Sí. Hasta el día de hoy. ¿Qué más viene? No sé. ¿A qué más nos vamos a enfrentar? No sé. Sabemos. Vino el COVID-19. Si no aprendimos con el 19, no vamos a aprender con el 20 o con el 30. Hay gente que nunca va a aprender. Pero nosotros creo que hemos aprendido a esperar en Dios, ¿sí? Hemos aprendido a confiar que un día no sé de qué manera o cómo, ¿verdad? Tú vas a tener esa otra satisfacción que esperas, ¿verdad? De ver a ese hijo que también esté ahí. Creo que muchos pastores, no eres el único, muchos pastores estamos pasando por situaciones así. Que nosotros quisiéramos que nuestros hijos estuvieran al servicio. Yo tengo una hija también, ¿verdad? Que yo qué más quisiera también que estuviera, y no, a lo mejor no aquí, en otro lugar, que se congregara, ¿verdad? Dios tiene su tiempo, tiene su manera, su momento, sí. Pero bueno, vamos a seguir confiando, así como un día tu mamá, tu papá esperaron. Y tú viniste y aquí estás, ya casi 20 años también al servicio. Al servicio del Señor. Sí. Entonces, pues, mira, me gustaría darte este reconocimiento, es un pequeño presente de aquí del programa, sí, por ese servicio que has dado, sí, precisamente pues en el servicio del predicar la palabra del Señor y no solamente en la iglesia, sí, Jesús dijo esto y cosas mayores harían. Claro. Ya no solamente es agarrar, veo que vas en carretera y por aquí están las polvaderas, que está nevando, que está lloviendo, que hay un accidente. O sea, no es solamente el cuidarte tú, sino veo que tienes la preocupación por los que van delante, los que vienen atrás, no sé, en lo que está en ti, ¿sí? De compartir por ese medio, ¿no? El celular, agarrar el celular y un pequeño video. Aquí está la tierra, todo lo que da, aquí está la nieve, aquí está la helada, el hielo negro que le llaman, ¿no? O sea, son cosas que tú aún así sigues teniendo el cuidado, no solamente de ti. Tal vez Dios te puso entonces, así como el nombre de la iglesia, no un cuidado solamente en ti, sino que tú compartas ese cuidado para la iglesia, para tu familia, para los que están en carretera igual. Claro. ¿Sí? Que no es un oficio, una profesión fácil. Es algo muy difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Unas últimas palabras que quisieras compartirle. Pues quisiera, más que todo, pastor, darte las gracias por la invitación, ¿verdad? Por este reconocimiento y sobre todo decir, ser un poco más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir la palabra? Bueno, quiero que todo esto, ¿verdad? Todo este reconocimiento, andar fuera en la carretera, en la iglesia, yo creo que del 100% del trabajo, de mi trabajo en lo secular y mi trabajo en la iglesia, yo creo que más del 90% lo he logrado a base del apoyo de mi esposa. Entonces yo creo que hay veces que no se les reconoce en muchos lugares, como todos sabemos que no, tú eres el pastor, ella no es la pastora. Entonces yo en lo personal siempre he dicho, y donde quiera que me paro, yo soy muy acelerado en ciertas áreas, y gracias a Dios que mi esposa, que me conoce también, me pone, ahora sí que un freno, me dice ahí, no, tranquilo, esto, lo otro.
hasta las predicaciones. Llego a la casa, esto no estuvo bien, esto no. Esa es mi piedrita en el zapato. Pero gracias a Dios, pastor, la iglesia yo creo que ha caminado más por ella que por mí. O sea que en realidad yo llego, ahora que tengo la oportunidad de llegar los fines de semana, llego y ya me dice ella, vámonos, ahí está ya, ahí está la lista de todo lo que pasó. Gracias a Dios tenemos la oración, oración estudios en la iglesia, entre semana, y tenemos ya 3 años que se abrieron talleres para mujeres. Entonces, estos talleres que se abrieron ya hace 3 años, ella me decía, oye, quiero abrir unos talleres, así, así. Y yo le dije, pues vámonos, atórale. Entonces ya gracias a Dios llevamos 3 años y en esos 3 años la satisfacción es de que la mayoría de la gente que vive alrededor de donde estamos, hemos visto cómo Dios está obrando en cierta gente de ahí ya está yendo a la iglesia. Entonces han sido contados los miércoles que he estado en los talleres porque ando trabajando, pero cuando me ha tocado estar en los talleres veo todo el trabajo que es desde que mi esposa tiene que programar a las hermanas con los guisados, que hay que ir a limpiar la iglesia, hay que acomodar mesas, gracias a Dios por la hermana Delia que viene a dar las conferencias. Entonces viene la gente nueva, mujeres que vienen con los temas que se están tocando y luego ya después a buscar a mi esposa, a buscar a la hermana Delia para darles ahora sí que consejería 1 a 1, gracias a Dios. Y veo el esfuerzo de ella, veo el trabajo de ella y a veces créeme, pues que a veces me quedo corto, me quedo corto viendo y es cuando digo yo, Dios no se equivocó cuando nos llamó al ministerio porque como dice el Señor son uno. Y creo que en este tiempo ya en estos 19 años, ya hemos sabido cómo compartir las responsabilidades de la iglesia. Ya no es de que, tú te vas y me dejas la bronca. No, ya no. Ya ahora me dice, oye, ya te vas, va a hacer esto, ¿cómo le hacemos? Y ya nos ponemos de acuerdo y ya yo me voy y ya se queda aquí listo y ella hacen el trabajo. Entonces, creo yo que gracias al apoyo de ella, ando allá donde ando. Gracias, porque allá necesito ropa limpia, necesito llevar mi maletita que me prepara y me habla cuando está feo, oye, ¿dónde andas? ¿Ya comiste? ¿Ya dormiste? Y cuando estamos en lo de la iglesia, pues también, oye, ya viene el taller, como viene este miércoles ya el taller. Oye, el taller, ya tenemos todo listo, esto, lo otro, y bla, 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 bla. Y se anda moviendo, ahora que sí que se mueve como pez en el agua, que al principio no quería, pero ahora lo hace. Entonces creo yo que le doy gracias a Dios por eso y le doy gracias a Dios porque en este tiempo Dios ha puesto también gente a nuestro alrededor, gente de mucho apoyo, de mucha ayuda, gente que conocemos por años, ¿verdad? Como Pastor Omar, que sabemos el trabajo, la dedicación y nos sorprende el trabajo que hacen con las escuelas y digo yo, no hombre, pues sí, estos hermanos les da con todo nosotros, o sea, son inspiración para nosotros, gente que cuando yo empecé en el ministerio no había quien nos guiara. Hoy por ejemplo, tenemos un pastor Navarro que ahora, gracias a Dios, que nos invitó a su capellanía y de ahí aprendimos tantas cosas. El pastor Fierro, ¿verdad? Ay, mi profesor, el pastor Fierro fue mi profesor y le digo, pastor, si usted me hubiera enseñado bien el taller ahí en la secundaria, yo no anduviera de trailero. Y lo volteé y me ve y me dice, sí, pero si tú no hubieras sido como eras, no te sorreaban las clases, hubieras aprendido. Entonces, es una bendición, esos pastores son una bendición. Claro. Pastores que traen mucha trayectoria y pastores que ahorita Dios ha puesto ahí, por ejemplo, la hermana Delia, que es una hermana que aquí estuvo también. De mucha trayectoria, trae mucha gracia, sabiduría y ha estado apoyándonos en los talleres y los pastores que nos enseñaron. Vemos el trabajo de Pastor Omar, que en una ocasión mi esposa estuvo por ahí en un evento que tuvieron en una escuela y a ella le gusta lo de las escuelas y me dice, no, ese Pastor Omar está tremendo ahí. Entonces yo creo que gracias a Dios ya en este tiempo que llevamos
Dios nos rodeó de cierta gente que hemos aprendido, que hemos visto, y ver el trabajo nos inyecta esa fe de decir, pues si él mira lo que hace, pues nosotros también podemos, ¿eh? Claro. Sí, un pastor Navarro que cada miércoles, sábados, con comida, despensas, y lo ve uno que ese siempre, por años. Entonces dice uno, ay caray, por años ha estado trabajando así. Y nosotros abrimos un comedor de adulto mayor, Sí. y ahí como que batallando que 40 y 50 platos, trabajando con los parqueros, que es nuestro trabajo, trabajar con ellos, dándoles un plato de comida. Y de repente vienen esos tiempos de decir, no, o sea, es que ya no podemos, no se puede, pero en eso decimos, oye, pues si allá el pastor Navarro, todos los... ¿Y cuánto da? Pues nos ha tocado estar ahí en la iglesia de él y ver la multitud de gente que tiene, que abrió una escuela, que ahí tiene farmacia, y digo yo, no, pues cómo no, sí debemos de poder, o sea, nos inyectan fe a ver el trabajo de ustedes. Para mí, en lo personal, me inyectan fe y ganas y decir, sí puedo. Entonces yo creo que en estos tiempos, gracias a Dios, tenemos gente que conocemos, que la vemos y decimos, no, pues si él puede, yo también puedo. En el Señor todo es posible. Por último, oye, pues da tu 20, dijeran tu ubicación a hoy, ¿verdad? Para aquel que quiera. Sí, pues asistir o ir a visitarte, conocerlos, pues hay a un lugar, así que pues ahí. Estamos ubicados ahí es Jilotepec y Garambullo. Ahí del seguro de la Jilotepec, como unas 4 cuadras para adelante, Jilotepec y Garambullo, y topa con la calle Trigo. Estamos en la pura esquina, pues. En la pura esquina, ahí estamos, ahí dice Templo Cristiano Izmeraí. Y de hecho, este miércoles ya tenemos el taller de mujeres. Todas las que nos vean, que estén por ahí alrededor, pues están invitadas, es gratis. Antes estábamos a otras 3 cuadras ahí con mi mamá, y ahora nos movimos, estamos ahí. Gracias a Dios, Dios movió el corazón del hermano René de la Hoya. Se has de conocer a Aarón de la Hoya. Sí. El papá de él nos facilitó el lugar ahí para plantar la iglesia. Y digo yo, si Dios nos puso aquí, pues aquí nos va a tener. Y gracias a Dios estamos viendo muchos resultados de estar ahí, de ver toda la gente. Y ahí estamos, ahí se ve Templo Cristiano Izmeraí. Y tenemos el servicio los domingos a las 12 del día. Y tenemos el jueves estudio y oración. Y pues ya este miércoles está el taller ahí para los que tomen, pues es gratis, y mujeres más que todo son bienvenidas. Perfecto. Pues ya saben, si gustan visitarlos, si gustan conocerlos más, saber qué pasa, qué sucede, y conocer más de cerca a nuestro hermano Manuel, pues ahí está el lugar, los horarios y ubicación. Bueno, pues no nos resta más que darte las gracias. Gracias, pastor. Gracias. Hermana, gracias también a usted, ¿verdad? Que está con nosotros y que ha sido de gran bendición para el hermano. Bien, pues nos despedimos, solamente recordándoles, ¿verdad?, que es una bendición el que nos permitan entrar a sus hogares, el que se tomen ese momento, ese espacio para escuchar, para conocer cada ministerio y anécdotas y tantas cosas que pudieran decirse. Y nos vemos la próxima conociendo otro ministerio más de los que Dios ha levantado en esta ciudad para bendecirla y bendecir a otras ciudades más. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde. Manu. Gracias, bendiciones, y pues ahí estamos pendientes en Templo Cristiano Izmeraí. Hecho. Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Les saludo a su hermano Omar Barraza. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el Jesús que antes vi.
cambiar, porque ya no gozas